Bendiciones para todos en Leña para el Fuego. Estamos comenzando a tocar el tema de Acab, uno de los reyes más, diríamos, apóstatas, más peligrosos para su propia nación y más difíciles de tratar para los profetas de Dios, porque se ciñó en perseguir y atacar a los profetas. Y bueno, este rey Acab recibió una terrible herencia de su padre Omri, como hemos visto, de idolatría, paganismo, brujería y apostasía. Y Acab vino a ser un tipo clásico de aquellos gobernantes de todos los tiempos y de todas las naciones que decidieron un día hacer a un lado la palabra de Dios para pisotearla, para menospreciarla y abandonar los mandamientos del Señor, para hacer un pacto verdadero por el poder con las tinieblas, un pacto espiritual con las fuerzas del mal, para que a la vez le fuera otorgado poder y así recibir influencia en su territorio o nación. Acab es uno de estos, quizás el más relevante en cuanto a perversidad y maldad, tipo de un gobernante de cualquier país, de cualquier tiempo, que decide pisotear la palabra de Dios y hacer un pacto con Satanás por causa de tener más poder. Y él cayó en los pecados de Jeroboam, su padre, considerado como su progenitor más importante, y aunque vino no a ser su padre, sino parte de su genealogía, se le conoce como su padre en el sentido de que fue la raíz de la cual surge todo este cúmulo de pecados llamados como el pecado de Jeroboam. Y lo mencionamos en nuestro último programa, pero valga la oportunidad para decir que una vez más que estos son los pecados de los que se menciona en la Escritura como el pecado de Jeroboam, y en el cual incurren muchísimos gobernantes desde aquellos días hasta el presente. Número uno, Jeroboam cometió los pecados de conspiración, de división, de idolatrías, con plural, porque levantó altares a muchos ídolos, levantamiento de altares falsos de adoración, instauró un sacerdocio falso en contra de la ley de Dios. F, bloqueó la adoración a Jehová Dios. G, enfrentó a Jerusalén como centro de la adoración determinado por Dios. Número H, devolvió a Israel el culto a Baal, la adoración de un becerro de oro de fundición, idolatría. Y hechicerías. J, le trajo a Israel y a su vida los sacrificios paganos a dioses falsos. K, instituyó fiestas paganas en Israel y días solemnes en contra de la voluntad de Dios y de las fiestas de Israel instituidas por Jehová. L, hizo imágenes de fundición y les llamó dioses. Y número M, dio la espalda a Jehová. N, practicó la apostasía, menospreció la palabra y perturbó el verdadero conocimiento de los mandamientos de Jehová. Esto es lo que se conoce como el pecado de Jeroboam a grosso modo. Y este Acab, además de que practicó los pecados de su padre Jeroboam, también cometió sus propios pecados, y voy a mencionarle algunos de ellos, de los cuales ya comentamos en el programa anterior. A, se casó con una pagana, Jezabel, en contra de la ley de Dios. B, levantó un altar y un culto al dios Baal de manera oficial, ofendiendo profundamente a Jehová, el único Dios verdadero. C, edificó un suntuoso templo a Baal en Samaria, en contraposición al templo que había sido edificado para Dios en Jerusalén. D, estableció el culto a Acera, otra de las divinidades del paganismo y de los pueblos paganos de ayer. E, levantó un sacerdocio falso de servidores de Baal y de Acera, ofendiendo a Dios aún más. F,
dejó a Jezabel como guía de la nación, sometió su corazón, su mente y la dirección de su gobierno a la reina Jezabel, pagana y ocultista. Introdujo oficialmente a Israel en la religión babilónica, oiga, ofendiendo a Dios hasta lo más profundo. Consintió y permitió la destrucción de los profetas de Dios. Recordémonos que como quizás ningún otro rey se especializó y se empecinó en destruir a los profetas de Dios de grupo en grupo, de 50 en 50, donde aparecían, los perseguía y los aniquilaba. Y permitió la destrucción de las compañías de profetas en Israel. Tenía un odio y un celo desgraciado hacia los profetas y las compañías de profetas de Dios. Persiguió a Elías, el padre profético de Israel, el carro de Israel, queriendo acabar con él. Y mató a los israelitas, seguidores de Jehová, persiguió a su propio pueblo que adoraba a Dios, y él fue homicida y ladrón. Practicó la injusticia y la corrupción gubernamental, y dejó los mandamientos de Jehová. A pesar de todo, Acab era un conocedor de la ley de Jehová, pero la negó y caminó para honrar a otros dioses y perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Acab representa un espíritu que opera hoy en medio de los gobiernos y gobernantes, y el cual también, como ayer, debemos enfrentar con poder. Déjeme detenerme aquí un momento y sumar un poco a lo que ya hemos dicho. Acab era un israelita, tenía sangre israelita. Él era un conocedor por el bagaje cultural y hereditario de lo que son los mandamientos de Dios, de lo que era la Torá del Señor, de lo que eran los profetas de Dios, lo que era el sacerdocio de Dios, la adoración, tal y como se conceptuaba en su tiempo en Jerusalén. No desconocía, no era un ignorante, no era uno de un pueblo pagano que ya había nacido adorando a dioses falsos, no. Este hombre se perdió en base a la directriz que le dio su padre, la enseñanza que le dio su padre. Se dedicó a seguir las huellas de su padre Jeroboam, y aún hizo peores cosas, hizo peores pecados que los sumó al pecado de Jeroboam. Por eso es considerado en la Escritura como que hizo lo malo, y aún más malo hizo que su padre Jeroboam y todos sus progenitores. Este hombre se desvió, pero además de eso, al conocer la palabra, al conocer los mandamientos de Dios, entró en la apostasía. Apostasía es la negación de la fe verdadera. Apostasía es un concepto que aparece en la Biblia para mostrarnos a aquellos y aquel movimiento que trata de desvirtuar la palabra, que trata de pisotear la palabra, trata de deshonrar la palabra de Dios con nuevas cosas, nuevas leyes, nuevas ideas, nuevas ceremonias, nuevos sacerdocios, nuevas religiones. Este hombre parece que su especialidad era el pecado. Acab, como gobernante y como rey, se especializó, reitero, en ofender la palabra, en menospreciar la palabra, y se le declara como uno de los más grandes apóstatas del Antiguo Testamento, en contraposición con reyes como David, que hizo lo recto delante de Jehová y que fue perfecto en su corazón para con Dios. Este Acab fue totalmente imperfecto, totalmente perverso, totalmente mundano, totalmente inclinado a lo malo. ¿Y por qué quise detenerme aquí? Porque dice que además de eso, de ser un apóstata que negó la fe, que negó la palabra, que negó la eficacia de los mandamientos de Jehová, también se dedicó a honrar a otros dioses. No fue simplemente que instituyó o movió al pueblo a ser idólatra, no, él fue
uno de los más grandes idólatras de la historia. Él se dedicó a honrar criaturas, a honrar ídolos, a honrar dioses falsos y menospreciar el nombre de Jehová. Vea qué clase de pecados estaba echando sobre sí y sobre Israel. Él fue el que decidió levantarle adoración con todo lo que se podía al dios Baal, un dios de los paganos, un dios enemigo de Israel, y que hasta el día de hoy aún los creyentes lo señalamos como uno de los instrumentos idolátricos de Satanás más violentos. Él levantó un santuario, él se esforzó para que en su política de Estado tuviese un templo en Samaria, y además de eso honró a otros dioses como Acera y dioses paganos. Y además de esto echó sobre su cabeza una estela de juicio terrible, porque se dedicó a perseguir a los profetas y a las compañías de profetas. Él se ensañó contra los siervos de Dios, los que traían la voz de Dios, los que podían traer la restauración al pueblo de Israel, los que podían mover al pueblo hacia la verdadera adoración y hacia el Dios verdadero. Si podemos resumir los pecados de Acab, los más graves, los más violentos, los más terribles, los más censurados por Dios, vistos por Jehová como abominación total, fue que él se negó a aceptar la palabra de Dios como tal, le quitó peso y poder en su propio entendimiento, la menospreció, convirtiéndose en un apóstata verdadero. La segunda cosa que hizo abominable fue que levantó dioses falsos, les levantó con todas sus fuerzas y aún con los recursos de su reino, santuarios y templos suntuosos para adorar a Baal, para hacer sus sacrificios, a sacrificios paganos. También incorporó dentro de ese grupo de dioses falsos a Acera y levantó sacerdotes, tanto que la Biblia dice que cuando Dios envía a Elías a la gran confrontación contra Acab y su apostasía y sus hechicerías, y contra Jezabel su mujer, que Acab había dejado bajo libertad de gobernar la nación, el profeta Elías tiene que enfrentar a los falsos profetas de Baal y a los falsos profetas de Acera, que no eran 2, ni 3, ni 5, eran de un lado 400 y del otro 450. Eran casi 1000 falsos sacerdotes que este hombre había cundido, había hecho prevalecer en Israel. Y además de eso, con los recursos, con las finanzas del Estado y del pueblo de Israel. Y además de eso, le sumó a su pecado la persecución de los profetas, y esencialmente del profeta Elías, el padre de Israel, considerado el carro de fuego, el eje conductor nacional, el director de Dios para la vida espiritual de Israel. Él no tuvo ningún temor de perseguir al profeta mayor de Israel, y con esa persecución también se ensañó con los profetas y con los hijos de profetas y con las compañías de profetas que habían en diferentes lugares. Recordemos que en los días de David y aún de Salomón, con todo el esplendor y la gloria, todo su reino era un reino eminentemente profético, con salmistas, con adoración, con profecías, con declaraciones proféticas, con cántico nuevo, con cántico profético. Eso había proliferado y se había levantado toda una cultura en Israel, con profetas, escuelas de profetas, con compañía de profetas y aún con profetas maduros, que eran los padres de las nuevas generaciones. Bueno, este Acab entendió que tenía que barrer con ellos, que tenía que deshacerse de ellos en Israel, para que entonces su paganismo y su reino perverso prevaleciera. Ese fue quizás uno de sus mayores hierros, los cuales Dios miró, y Dios determinó el juicio para Acab. Y también Dios determinó el juicio para Israel, por cuanto ellos habían pecado de la misma manera. Porque así como Acab fue enseñado en los caminos del Señor, conocía al Dios de Israel, conocía el santuario en Jerusalén, sabía de los mandamientos, era un israelita de origen.
Este pueblo también se desvió, también siguió las huellas de su rey, siguió su influencia, menospreció la palabra, adoró a los dioses falsos, a los becerros de fundición, se metió en su templo y adoró a Baal y ofendió profundamente a Dios. La apostasía de un rey hizo que el pueblo también claudicara, se apartara de Dios, negara la fe y se acreditara un juicio y un castigo de Dios impresionante. Eso no suena como algunos hombres y mujeres hoy en los puestos de gobierno, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, senadores. Uno los oye por la televisión, uno los ve y oye hablar contra Dios y levantar casi el puño contra Dios. Su ateísmo, su humanismo o la negación de Dios se le nota a flor de piel. A veces son presidentes, a veces son ministros de Estado que cuando abren su boca dicen cosas negativas contra Dios y contra su ungido Jesucristo, o no dicen nada, lo ignoran, tratan de que la gente crea que no hay Dios. Ellos son su propio Dios. A veces son primeros ministros de Estado, presidentes, embajadores de una nación. Pero bueno, qué triste para ellos y para los que así vivan, saber contundentemente por la Escritura que su pecado de adorar otros dioses, de menospreciar la palabra de Dios y los mandamientos del Señor y de perseguir a los profetas y al pueblo de Dios, no quedará sin castigo. No quedará sin la recompensa de la justicia de Dios, y ya lo dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios nos libre de gobernantes así, idólatras. Que Dios nos libre de gobernantes así, apóstatas, negadores de la fe. Que Dios nos libre de tener gobernantes, hombres o mujeres, que nieguen la eficacia de los mandamientos de Dios y de la palabra. Y que Dios nos libre de gobernantes que se atrevan a perseguir a los padres proféticos de las naciones, a los profetas de Dios y al pueblo profético del Señor en su respectivo territorio. Que Dios nos ayude a todos, dándonos más bien gobernantes que no amen la idolatría, sino que amen a Jehová, que sean amantes de la palabra, seguidores de los mandamientos de Dios, que los vivan y los enseñen a sus gobernados, y que además de eso ellos sean amantes de la profecía, de los profetas, de los apóstoles, de los pastores y del pueblo del Señor. Te bendigo 1.000.000 de veces y nos vemos mañana en Leña para el Fuego a la misma hora de hoy.